Hola, muy buenas. Bienvenidos a nuestro viaje a través del libro de Hechos. Seguimos y la última vez vimos ya la despedida de Pablo a los líderes que habían venido desde Éfeso para estar con él, y ya hay el anuncio que no volverán a verle, y entonces ya hay una despedida muy cariñosa. Y ya llegamos al viaje a Jerusalén. Entonces estamos en Hechos 21 y hoy vamos a ver ya algo muy importante sobre la actitud de Pablo y cómo él puede llegar a tener esa actitud o la base y la importancia de captar la gracia de Dios. Porque nosotros sabemos que somos salvos por gracia, no por obras. Pero a veces usamos la palabra gracia tantas veces que no llegamos a aplicarla a nuestras vidas y vivirla. Entonces hay algunas cosas muy importantes que vamos a ver hoy sobre el tema de la gracia y cómo debe cambiar nuestra vida, mi vida. Entonces vamos a leer un texto de Hechos 21. Empezando en el versículo 1 dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Entonces, aquí tenemos un aviso para Pablo: mira, que no vayas allí porque será algo fuerte que te va a pasar. Pero veremos que Pablo lo tiene claro, que Dios le ha dicho que tiene que subir. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a casa. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces ya vemos ese sitio donde, el Espíritu Santo está obrando y envía este mensaje para Pablo. Que mira, esto es lo que te va a pasar. Y no lo decía como para decirle a Pablo que no debe subir, simplemente que esto es lo que te va a pasar. Y claro, ya todos los que estaban con Pablo, al oírlo, pues ya empiezan a rogarle que mira, que no subieses, que no vayas allí, que no. Eso es igual pensando atrás, Pedro con Jesús. Cuando Jesús cuando Jesús enseñaba a los discípulos lo que ya le iba a pasar con la crucifixión y todo lo que iba a pasar, y Pedro dice que
Jesús, deja de hablar de esas cosas, eso no te va a hablar, no va a pasar. Entonces ya es parecido. Claro, la gente, entonces ya para estas personas, Pablo es una persona muy querida. Entonces no quieren que estas cosas pasen a Pablo. Entonces ya están rogándole que no vaya. Pero Pablo responde y dice en el 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Mira cómo responde, mira su actitud, mira su perspectiva. Él dice que mira, yo entiendo que eso me va a pasar, pero estoy dispuesto a hacer más. Y es importante reconocer que aquí no está hablando, no es que Pablo ya es un superhéroe, que ya tiene poderes que nosotros no. A veces ya vemos a alguien aquí y ya explicamos que bueno, es que ellos tenían el Espíritu Santo, es que ellos, pero si tú y yo, si eres hijo o hija de Dios, tú ya tienes el Espíritu Santo. Encima nosotros tenemos toda la Biblia, entonces tenemos igual una ventaja que Pablo no tenía. Pero no podemos ya descartar lo que hizo, que no tiene nada que ver con nosotros, porque ya tenía un nivel muy alto de espiritualidad. No es eso. Pero hay cosas que sí, que podemos aprender de él. Porque Dios pide cosas como estas que no podemos hacer nosotros solos. Son cosas que necesitamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver en un momento. Pero también cuando Pablo dice cosas como que para él vivir es Cristo y morir es ganancia. O que entonces para él Dios es suficiente. Entonces lo que Pablo está hablando no viene de una teoría, viene de experiencia, de lo que ha vivido. Entonces, después de que Pablo ha dicho eso, dice en el versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces, ven que no pueden convencerle a Pablo, que Pablo ya tiene una visión clara, que tiene que ir a Jerusalén, pase lo que pase, tiene que ir. Entonces, ya quiero animarnos a parar ahí. Vamos a seguir ya más adelante, en el siguiente estudio, pero quiero animarnos a pensar en lo que ha pasado y cómo ha pasado. ¿Cómo ha llegado a este punto Pablo? Porque muchas veces nosotros igual nos vemos en el espejo y nosotros queremos ser ya una persona fuerte, una persona que yo puedo. Y entonces incluso sacamos Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Pero después olvidamos el tema de que las fuerzas vienen de Dios. Y ya quedamos con la parte que todo lo puedo. Porque queremos poder. Digo, el verbo de poder hacer las cosas, poder llevar los temas en nuestras vidas. Queremos ya poder mostrar que podemos vencer y controlar nuestras vidas. Pero es interesante porque Pablo, entonces vamos a ir a un par de textos para ver cuál era la actitud de Pablo, que le ayudó a llegar a este momento
de decir, mira, yo estoy dispuesto incluso a morir si es lo que Dios me pide. Entonces esto viene de 1 de Corintios 1, 26 al 31. Entonces, dice aquí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Entonces, yo había pensado ya en esto como algo que casi como es una crítica, un comentario de falta de poder, de experiencia, de conocimiento de los hijos de Dios. Pero realmente es algo que ya nos libra. Porque en este mundo ya hay el concepto de que tú tienes que aparentar, tú tienes que mostrar que puedes, que tienes fuerzas, que ya tienes estos títulos. Y que no hay nada malo en títulos, ni conocimiento, ni estudios, ni experiencias. Pero eso no nos define. Y eso Pablo entendía. Pablo tenía títulos. Pero él dice que para él eso era basura comparado con lo que tenía en Cristo. Entonces, no está diciendo que no vale nada esas cosas, pero que no define quién es. Que en el mundo hay esa batalla. Entonces, que yo tengo más títulos que tú, que yo sé más que tú, que yo tengo la última palabra. Pero aquí ya Dios nos llama a vivir de otra forma. De no dejar que nuestros títulos, nuestra experiencia, nuestros estudios, nuestro conocimiento ya nos divide de la gente. Porque al final no descansamos, no dependemos de esas cosas para servir a Dios. Dios nos ha llamado no por lo que traemos a la mesa, sino por lo que Él puede hacer a través de nosotros. Entonces, ¿para qué? Si nosotros vamos a gloriar o vamos a ya presumir de algo que no sea de nosotros mismos, sino que gloriemos en el Señor, que levantemos a Dios, que proclamamos que Él es fiel y mira lo que Él ha hecho en mi vida, no lo que yo he hecho. Entonces, para que Él reciba la gloria. Y al final, también, entonces, es porque es todo lo que hace, todo lo que nos da, es por su gracia. No lo merecemos. Tantas veces nosotros hemos ido por nuestro camino, dependiendo de nuestras fuerzas, nuestro poder. Pero no llega al sitio donde debe de llegar. Entonces, la gracia de Dios cambia todo. Entonces, hoy quiero ya pensar en dos detalles, dos temas. Primero, la gracia de Dios y lo que Pablo entendía y muestra y enseña es que la gracia de Dios cambia la perspectiva, cambia nuestra perspectiva. Primero vemos, como acabamos de decir, que nuestro valor no viene de lo que aportamos.
Tantas veces, incluso como creyentes, peleamos con una sensación de sentir que no pinto nada, porque no estoy haciendo nada. Pero otra vez tenemos que volver a esa verdad, que nuestro valor no viene de lo que aportamos. Eso vemos en la gracia de Dios. Entonces, nuestro valor viene de Él. Él dice cuánto valemos. Este texto viene de 2 de Corintios 4, empezando en el versículo 17 y el 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, porque las que no se ven son eternas. Entonces aquí vemos que las tribulaciones nos recuerdan de la gloria venidera. Vemos que sí hay tribulación leve, momentánea. Entonces, se dura un momento. Aunque en el momento parece que va a durar para la eternidad. El tiempo parece que vaya muy lentamente en ese momento. Pero realmente es algo momentáneo. Es leve, es de un tiempo corto. Y eso comparado con, como dice aquí, entonces ya produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira cómo describe la gloria venidera. Y claro, eso es, gloria es eterna. Entonces tenemos algo leve y corto comparado con algo más excelente e eterno. Es importante recordar y reconocer que la gracia de Dios cambia la perspectiva. Debe cambiar nuestra perspectiva, enseñándonos que el valor no viene de lo que traemos a la mesa. Dios, por su gracia, define nuestro valor. Después, las tribulaciones que pasamos nos recuerdan de la gloria venidera. Y otra cosa, un detalle más que vamos a ver sobre la gracia de Dios, que Pablo ya entendía y vivía. Entonces viene de un texto que es 2 de Corintios 12, y 2 versículos 9 y 10. Y dice aquí, entonces ya en el tema de ya el aguijón que Pablo tenía en la carne, dice en el 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mira lo que dice. No dice voy a aceptar persecuciones y dolores y afrentas y debilidad. Dice que por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y después explica el por qué. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, Dios muestra que Él tiene el poder, que Él puede. Yo leí una pregunta esta semana que me impactó, me hizo pensar mucho. Y esto es la pregunta: si yo fuera la persona más talentosa en el mundo, o sea, si yo podría hacer todo bien, perfectamente bien,
¿ayudaría a mi testimonio? Pues claro que no. Mi testimonio tiene poder porque yo tengo debilidades. Yo tengo problemas. Yo paso por cosas difíciles. Yo he experimentado cosas perdidas. Yo he sufrido, pero en todo mi Dios ha estado presente. Entonces, eso es mi testimonio. Dios me va cambiando, Dios me va renovando, Dios me va dando más oportunidades. Pero se trata de Él. No porque yo puedo, no por mis poderes, no por poner un poco más de esfuerzo. Es dejar a mi Señor obrar en mi vida. Porque yo no puedo. Entonces yo entiendo muy bien lo que hemos leído en 1 de Corintios, capítulo 1. Dios llama a los débiles, a los necios, a los que tienen problemas. Porque ahí muestra su poder para cambiar un corazón, para renovar una vida, para dar otras oportunidades, para usar una persona que no puede. Y esa persona que no puede traer algo importante a la mesa, pero Dios da el poder. Dios da la oportunidad. Dios da el ministerio. Dios nos quiere usar. Pero se trata de Él. Y estas son las cosas que Pablo entendía. Porque claro, Pablo antes de su conversión, ¿qué hacía? Él perseguía a la iglesia. Entonces, ¿puedes imaginar ser una persona así y que Dios te dice, no, ahora vas a llevar mi esperanza al mundo? Vas a ser útil en hacer la iglesia crecer, que crezca. ¿Puedes imaginar ser en el lugar de Pablo y no pensar que, mira, Dios, eso es imposible? Pablo entendía que se trata de Dios, que Dios recibe toda la gloria, que Dios tiene el control. Si ellos me van a matar, está en las manos de Dios, que Dios lo use. Y otra cosa que Pablo escribe, que Pablo entendía y que Pablo vivía, es algo que muchas veces nos gusta hacer referencia a ello. Y es Romanos 8, todo el capítulo ya está lleno de cosas importantes, pero dice en 8:28 este versículo que yo creo que igual, viendo este vídeo, igual incluso lo sabes. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, a los que son llamados por Dios, Dios usa todo por el bien. Eso es impactante. Y Pablo lo entendía. Por eso Pablo dice que, mira, yo estoy dispuesto a sufrir, a ser atado, e incluso si Dios lo desea, morir para Él. Estoy dispuesto a seguir a mi Dios donde sea. Hay una ilustración que yo creo que muestra lo que Dios hace. Porque a veces usamos Romanos 8:28, pero cuando nos viene algo malo, entonces ya nos quejamos. Pero Pablo no lo hacía eso. Pero hay una cosa que a mí me gusta, la química, en la ciencia. Y es interesante porque hay dos elementos, el sodio y el cloro, que esas dos cosas separadas son veneno, que ya pueden matar. Tienen un poder impresionante, un peligro impresionante para matar. Pero si se juntan,
las dos cosas, los dos elementos, en la manera correcta, en el momento correcto, sale algo que nosotros usamos todos los días para comer, la sal. Es curioso que dos cosas que pueden matar a alguien separados, cuando ya son unidos correctamente, en la forma correcta, llegan a ser algo que nosotros disfrutamos incluso, que da sabor a la vida. Pero es importante porque es cuando se usan esas dos cosas en la forma correcta. Eso es lo que Dios hace con todo. Dios usa todo en la forma correcta para producir algo bueno. Pero claro, si yo tengo las dos cosas, yo no lo haría igual. Pero eso es un concepto que Pablo entendía. Por eso Pablo es quien escribió Romanos. Entonces cuando él dice eso, él ya escribía esas frases después de haber sufrido mucho y sufrido cosas injustas. Pero aún así, él escribe, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso, Pablo podía vivir lo que hemos leído en Hechos 21. Entonces te quiero desafiar, parar y reflexionar sobre la gracia de Dios. Porque Él nos muestra que nuestro valor no se basa en lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer, lo que traemos a la mesa. No se trata de nuestra producción, se trata de Dios y el sacrificio que Él pagó para mostrar nuestro valor en sus ojos. Entonces, eso define tu amor y también el valor de la persona que tienes al lado. Entonces, solo eso, con eso la gracia debe cambiar nuestra perspectiva. Pero también reconociendo que la tribulación es temporal, es leve, aunque se siente que es muy pesada ahora. Pero ya irá. Y lo eterno se queda y viene. No lo olvides. Y después también que cuando somos débiles, en las áreas de nuestras vidas de debilidad, ahí Dios muestra su fuerza y su fidelidad. Entonces, te pregunto, ¿estás dispuesto a seguirle a Dios a donde sea? Confiando en Él, porque Él es el que hace sendas, que hace caminos, que abre caminos. Él es el que tiene el futuro en sus manos. Él es el que tiene la eternidad. Y nos invita a pasar la eternidad en su presencia, no fuera de su presencia. Pero se trata de nosotros. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a recibir esa oferta? ¿O vamos a rechazarlo? Porque queremos vivir de nuestra manera. Como siempre, si tú tienes una duda, si tú quieres saber por seguro si tú vas a ir con el Señor o no, si tú necesitas oración, envíanos un mensaje, porque así tendrás un grupo que está orando por ti, porque queremos apoyar. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.